Con motivo del Día del Investigador e Investigadora Científicos, conmemorado el 10 de abril, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba organiza la Semana Científica Virtual con CECIT Psico, con el objetivo de difundir las actividades de ciencia y técnica desarrolladas y proyectadas por equipos, investigadores e investigadoras, becarios y becarias de la Facultad de Psicología y el encuentro con nuestra comunidad. Damos inicio a la Semana Científica con CECIT Psico con la conferencia Innovar para Aprender, los entornos para el aprendizaje hoy, con la disertación de la doctora Melina Furman. Melina Furman es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Doctora e investigadora del CONICET, ella investiga sobre la formación del pensamiento científico desde el nivel inicial hasta el universitario, con énfasis en la formación docente y la innovación educativa. Tiene una extensa trayectoria en programas de transformación educativa como Escuelas del Bicentenario, IPE, UNESCO y OEI, Ciencia y Tecnología con Creatividad y Planea de UNICEF. Coordinó el equipo de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación y el curso de Innovadores Educativos del CIPEC. Dentro de sus actividades de divulgación de la ciencia y educación no formal, es fundadora de la Asociación de Científicos y Educadores Expedición Ciencia y escribió y condujo el programa televisivo infantil La Casa de la Ciencia del canal Paca Paca. Es integrante del equipo organizador de TEDx Río de la Plata y cofundadora del Mundo de las Ideas, un curso sobre innovación para profesionales de distintas disciplinas. Fue directora del posgrado en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del programa de formación docente Urban Science Education Fellows de la Universidad de Columbia. Publicó los libros Guía para criar hijos curiosos, La ciencia en el aula, La aventura de enseñar ciencias naturales y Aprender ciencias en el jardín de infantes, además de diversos materiales para docentes y alumnos y alumnas. Con nosotros y nosotras, la doctora Melina Furman. Bienvenida a la Semana Científica Virtual con CECIT Psico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy buenas tardes. Se viene hablando hace mucho tiempo, hace varias décadas incluso, en el campo de la educación, en la búsqueda de transformar los modos en que enseñamos y aprendemos en todos los niveles educativos, pero muy anclado en este contexto actual de la pandemia que nos obliga y nos invita también a repensar muchas de las cosas que veníamos discutiendo, que a veces dábamos por sentadas y que veníamos con ganas de transformar. Quiero empezar proponiéndoles una pequeña adivinanza. Y les leo aquí una cita y vayan pensando quién la puede haber dicho y cuándo. Dice así, no se trataba de cambios de horarios y de programas. Era una reforma profunda de la vida de la escuela que con espíritu nuevo iba a abrir de par en par las puertas de las aulas a la vida. ¿Y quién habrá dicho esto? Esto lo dijo en 1938 Olga Cosentini, ¿no? La gran señorita Olga Cosentini y su hermana fueron las fundadoras de la Escuela Serena en Santa Fe, una de las grandes innovadoras educativas, aunque nadie la llamaba con ese nombre en ese entonces, las grandes pioneras en pensar una educación en Argentina, una educación que prepare a las chicas y a los chicos para la vida, para una vida plena, en una sociedad democrática, con espíritu crítico, con curiosidad. Y cuando pensamos en innovar en educación, tenemos hombros de grandes gigantes en los cuales pararnos. Muchas de las ideas que hoy discutimos y sentimos que muy innovadoras para la escuela actual vienen de cosas que se vienen conversando, por ahí más en los márgenes, por grandes autores y autoras y pioneros de la educación como María Montessori, John Dewey en Estados Unidos, Montessori en Italia, Celestine Freinet en Francia, Pestalozzi en Suiza antes que ellos, y como se ve en el dibujo de Pestalozzi en las fotos, de esto se viene hablando hace tiempo, pero por ahí la gran diferencia hasta ahora era que los grandes movimientos innovadores en educación en general ocurrieron en muchos casos en los márgenes por grandes referentes y soñadores y apasionados que venían impulsando cambios profundos.
pero que en los últimos tiempos, y ni hablar ahora con esta cuarentena, confinamiento global que estamos viviendo, empiezan a cobrar más cuerpo, ¿no? Empieza a haber más educadores y educadoras, redes de escuelas, incluso países que vienen adoptándolos de manera más masiva. Porque la escuela ya no es esta imagen donde estaban todos ordenados, con las manitos para atrás, con bastante cara de susto, sino que se parece un poco más a esto la escuela de hoy, ¿no? Donde hay más sonrisas, donde hay vínculos más cálidos, donde los niños y las niñas la pasan mejor, pero que en la cual todavía hay mucho que seguir pensando sobre cómo enseñar y aprender para generar aprendizajes que nos preparen para la vida, nos ayuden a desarrollar el pensamiento, a mantener encendida la curiosidad, las ganas de aprender y las herramientas para aprender toda la vida. Y yo decía recién que la escuela de hoy se parece a esto, pero en realidad hoy ya no se parece tanto a esto, hoy se parece por ahí más a esto, donde hoy estamos ante el desafío de ver qué hacemos cuando no tenemos la posibilidad de ir a la escuela física para que los estudiantes sigan con la continuidad pedagógica. En algunos casos también se parece a esto, donde el rol de las familias, y eso voy a hablar en un ratito, empieza a ser más clave que nunca para acompañar a los chicos en sus aprendizajes. Y también en algunos casos se parece a esto, donde la oferta educativa en muchas casas en las que no hay conectividad llega por canales que podríamos decir anteriores, más antiguos, como la tele, como la radio. El Estado argentino nacional y los estados provinciales están haciendo enormes esfuerzos para poder llegar, también todas las escuelas y educadores, a aquellos estudiantes que no tienen dispositivos o los tienen pero no tienen conectividad, para los cuales la escuela a distancia es hoy una utopía en muchos sentidos, y esta pandemia, una de las cosas que está desnudando es la enorme desigualdad al interior de los hogares, ¿no? No solo quienes tienen internet y quienes no, quienes tienen dispositivos y quienes no, está también quien tiene a quién preguntar y quien no, quien tiene un lugar tranquilo y protegido para estudiar y quienes no, los chicos que tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado de su casa y quienes no. En estos días creo que todos estamos valorando más que nunca la importancia de la escuela física como un lugar que al menos durante algunas horas por día pone entre paréntesis esas desigualdades y nos ayuda a que todos los chicos y las chicas tengan un rato por día donde puedan ser niños, donde puedan ser adolescentes y tengan el foco puesto en eso que es tan importante para sus vidas, que es la posibilidad de aprender y formarse. Quería compartir algunos pilares y enfoques de innovación educativa que no son para nada nuevos, pero que empiezan a cobrar una importancia renovada en este contexto, que creo que nos pueden servir para pensar el de acá en adelante. Les decía hace un rato que a mí me ayuda mucho a pensar la metáfora de la marea, de pensar como vieron cuando se va la marea y queda la playa desnuda, y que en todo lo que se lleva y rompe esa marea también aparecen algunos tesoros escondidos que estaban debajo del mar. Bueno, creo que hay algunos tesoros de los cuales agarrarnos, pensando en qué seguir transformando y cómo, y qué nos llevamos de toda esta experiencia tan dura para tanta gente de acá en adelante para seguir transformando la educación. Pensando siempre en el gran enfoque de que la educación tiene que valer la pena para la vida, ¿no? Esta es una idea del pedagogo David Perkins y muchos otros que vienen hablando en estos años de que la educación debería formarnos para poder aprender, la autonomía, la posibilidad de tomar decisiones de manera fundamentada, la motivación, el deseo de seguir aprendiendo y las herramientas para seguir aprendiendo, el aprendizaje profundo, poder comprender en profundidad las grandes ideas de las distintas disciplinas, también la construcción de grandes capacidades para la vida, el desarrollo de la capacidad de resolver problemas, de la capacidad de trabajar con otros, de comunicar nuestras ideas, de aprender a aprender, que ya mencionamos. Este que está aquí, esta especie de pizza, es uno de los documentos curriculares argentinos más recientes, el marco de organización de los aprendizajes, y si uno mira los currículos de distintas partes del mundo va a encontrar cosas parecidas. Hablan de la importancia de trabajar con grandes capacidades transversales a todas las áreas para la vida, como estas que están aquí, ¿no? Algunas ya las mencioné antes. Acá aparece también el compromiso y la responsabilidad y el pensamiento crítico dentro de las grandes competencias o capacidades para la vida.
y un marco teórico muy emparentado con esta búsqueda de la formación de capacidades es de las habilidades del siglo XXI, que también se vienen proponiendo desde hace ya tiempo como grandes aprendizajes que son necesarios en un mundo donde la tecnología tiene mucha presencia, donde ya no alcanza con saber solamente conocer información, hay que poder usarla para usos pertinentes, relevantes para uno mismo y para los otros, para la vida personal, para la vida profesional, para poder aprender y seguir innovando y transformando el mundo en las direcciones en las que consideremos que queremos que van acordes a nuestro proyecto de vida. Se habla mucho de educación para la vida. En esta pandemia empieza a haber esta discusión, empieza a tener más fuerza porque una de las cosas que está pasando en las escuelas es que hay que poder priorizar cuáles son los aprendizajes fundamentales cuando no se puede enseñar todo. ¿Qué es lo esencial, lo irrenunciable? ¿Sobre qué vamos a construir las prioridades de aprendizaje en estos meses en los que no hay presencialidad? Este es otro de los marcos por capacidades, muy parecido al anterior, van a ver, aquí aparecen algunas distintas, como la creatividad, la ciudadanía, el carácter, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar el foco, la resiliencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de la frustración. Y este autor, David Perkins, que seguramente lo conocen, si no lo van a oír nombrar, se los recomiendo mucho, tiene muchos libros en español, es uno de los grandes referentes de esta idea de que una educación transformadora hoy, innovadora, como sea que querramos definirla, tiene que ser una educación que forme en la escuela para el más allá de la escuela, para el presente y también para el futuro de los chicos y de las chicas. Él usa este término en inglés de life worth, que valga la pena para la vida, y lo contrapone a ese conocimiento que vale la pena para la vida, al conocimiento, lo que él llama el conocimiento de nicho, ese conocimiento muy específico que a veces aprendemos en la escuela, al cual le dedicamos mucho tiempo de estudio, muchas veces, y que después tiene poca chance de poder ser transferible a la vida real. Acá hay un ejemplo. Miren ahí a ver si se dan cuenta de qué se trata esto. Es una evaluación. ¿De qué materia es? Yo siempre la muestro en conferencias y no sé qué cara estarán poniendo del otro lado ustedes, pero a uno le da un poco de pesadillas, ¿no? Mirar esto y empieza a tener recuerdos de la secundaria. Dice así, dice el elemento siguiente, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, pertenece al cuarto periodo. ¿Verdadero o falso? Es una evaluación de química, ¿no? Es una evaluación sobre la tabla periódica, sobre cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo. Es un tema súper interesante, pero está enseñado, en este caso evaluado, como si fuera conocimiento de nicho. Un conocimiento que queda ahí, en el congelador de la memoria, y a lo sumo uno lo puede recuperar en una evaluación de este tipo y después pasa sin pena ni gloria. No nos queda dentro de la caja de herramientas para la vida. Y eso muchas veces se condice con una educación predominantemente transmisiva, fielmente recreada por esta viñeta, esta imagen, donde a mí lo que me parece interesante de esta imagen es que la educación transmisiva, expositiva, funciona, no es que no funciona, funciona, pero funciona solo para algunos, ¿no? Aquí tenemos el cofre pintado de naranja delante, al cual sí le funciona y sigue teniendo los ojos abiertos de par en par y motivado para aprender más allá de cómo es esta clase o tal vez por cómo es esta clase. Y después tenemos atrás los cofres / alumnos que representan alumnos que ya cerraron su cabeza con 5 candados y no quieren seguir aprendiendo de esta materia y van a decir, son esos alumnos que de adultos van a decir, yo para la matemática no sirvo, o no sirvo para la música, o no sirvo para los idiomas, o no sirvo no me gusta leer. Y lo más interesante para pensar como educadores, creo yo, lo que a mí más me preocupa y me interesa es la gran masa gris que está ahí, que son esos alumnos y alumnas que van transitando por el sistema educativo, a veces incluso con buenas notas y graduándose y avanzando hacia el siguiente nivel, pero los cuales el conocimiento les deja poca huella cognitiva y emocional, ¿no? Pasa de largo. Y vale la pena rememorar la propia biografía escolar acá y pensar cuánto de lo que estudié fue conocimiento de nicho, o en qué materia yo era de los grises, o en cuál materia era de los azules y de los rojos, y pensar un poco qué tipo de experiencias, qué es lo que pasa del otro lado, qué tipo de clases sí nos motivaron y qué era lo que hacía ese docente o esa docente para lograrlo. Entonces, yendo un poco a los enfoques, uno de los enfoques de los que se viene hablando hace tiempo y que empieza a tener mucha fuerza hoy es
el de la clase invertida, el aula invertida, en inglés se lo llama flipped classroom. Y este enfoque lo que dice, aquí lo que vemos es una foto de una escuela que se llama Khan Lab School, una escuela que sigue este enfoque de manera presencial, donde ahí ven a los chicos en la escuela, la nena con la maestra trabajando con lo que ahora les voy a contar, pero esto es algo que cobró mucha fuerza ahora con la enseñanza a distancia. Y es una modalidad de clase en la que el contenido teórico expositivo se da en forma de videos que pueden ser grabados por el docente o por especialistas que estén en la web o documentales. Cada estudiante los va viendo a su tiempo, los puede ver la cantidad de veces que necesite, puede ir parando. Y el tiempo de enseñanza presencial o incluso de manera sincrónica, en este caso con los docentes, se usa para un trabajo intelectualmente más desafiante, para que los alumnos hagan tareas en grupo, puedan colaborar, resolver dudas, reflexionar sobre lo aprendido, etcétera, etcétera. Estamos ante el fin de la frontera escolar, ¿no? Donde hoy el aprendizaje, más que nunca, sobre todo para todas las familias que están hiperconectadas, parte del mundo que está conectado por internet, es ubicuo. Uno puede aprender desde a tejer crochet hasta tocar la guitarra, hasta griego antiguo, hasta lo que sea en las redes. Muchos adolescentes están encontrando esto como un camino para seguir aprendiendo aquello que les motiva, aquello que les importa, también los adultos, también los niños que por ahí antes estaban más alejados de estas oportunidades de aprendizaje remoto. El segundo enfoque que se viene discutiendo hace tiempo y más tímidamente que el anterior, pero que empieza a cobrar más relevancia en estos tiempos de pandemia, es el aprendizaje basado en proyectos. Esa foto que ven ahí es una foto de una escuela, una de las escuelas de Horizonte 2020, que es una red de escuelas de los jesuitas en Cataluña, en Barcelona, que trabajan buena parte del día escolar en proyectos interdisciplinarios. ¿Qué son esos proyectos interdisciplinarios? ¿En qué consisten? Acá hay una de las aulas con los niños trabajando en equipo. El aprendizaje basado en proyectos presenta un desafío inicial, intrigante, relacionado con la vida real, que está conectado, puede ser con una o con varias disciplinas. Usualmente en esa resolución del desafío intervienen aprendizajes de varias disciplinas. Los alumnos van aprendiendo de manera que les pueda ir sirviendo para ir avanzando en el camino de resolver el desafío a lo largo de varias semanas. Hay un producto final que refleja lo aprendido. Les doy algunos ejemplos. Les voy a dar algunos ejemplos de un proyecto en el que yo vengo trabajando hace unos 4 años con UNICEF, que se llama Planea, nueva escuela secundaria para adolescentes en Tucumán. Lo venimos llevando a cabo con unas 50 ya escuelas de la provincia, de contextos muy vulnerables. Acá hay 3 ejemplos de estos proyectos. Aquí, a quien le interese, si ustedes ponen en la web, googlean Planea UNICEF, van a encontrar varios de estos proyectos recién saliditos del horno que los empezamos a difundir hace muy poquitos días. Así que si quieren ver ejemplos, ahí van a encontrar. Acá hay algunos, miren. ¿Qué historias te asustan más? Es un proyecto del área de lengua. Fíjense qué intrigante la pregunta, ¿no? Donde los chicos a lo largo de varias semanas, son 6 semanas de trabajo, van a trabajar sobre los géneros literarios de misterio, los textos de misterio, las novelas de terror, tratar de encontrar qué tienen en común, en qué se diferencian de otros tipos textuales y cómo y van trabajando en grupo y con ayuda del docente en cómo construir su propio relato y terminan, el producto final de este proyecto es un avance, un tráiler de una película de terror o de misterio en el cual los chicos tienen que invitar a otros. Parte del éxito del proyecto es que otros tengan ganas de verlo. Para eso tienen que construir el guión, tienen que filmar, tienen que integrar tecnología y se despliega un trabajo muy auténtico donde no solo los contenidos del área de lengua están en juego, sino un montón de otros aprendizajes súper relevantes para la vida. Ahí hay otros, ahí está un proyecto de matemática, uno de computación. Y otro de los enfoques que empieza a cobrar relevancia en este contexto del aprendizaje a distancia es el de la ludificación, ¿no? En inglés gamificación, se le suele llamar más en inglés que en castellano. Esta foto que ven ahí es de una escuela que se llama el Instituto del Juego en Nueva York, donde buena parte del currículo está hecho a través de juegos, como ese que ven ahí, que es un juego para el área de geografía, que pueden ser juegos de mesa, pero también pueden ser juegos usando la tecnología. En el abordaje de la ludificación, de la gamificación, hay siempre un desafío que superar, hay una lógica del juego
individual o colaborativo. Y también hay premios y recompensas, y también esto es súper interesante porque suele funcionar muy bien con los alumnos, pero también y con los niños en casa. Por ahí algunos de ustedes estuvieron explorando en estos días el uso de plataformas de aprendizaje como Duolingo, de idiomas, alguna similar, o incluso videojuegos, donde en realidad parte de la atención que hay que ponerle es que cuando las recompensas son externas y demasiado sostenidas, tenemos el riesgo de generar solamente motivación extrínseca, motivación desde afuera, ¿no? Y el gran desafío, la búsqueda que tenemos en educación es que la motivación, esa llamita de las ganas de aprender, sea más interna, ¿no? Que la motivación sea intrínseca. Pero la lógica del juego es algo que siempre enriquece, más allá de los premios, enriquece el aprendizaje, porque aprendemos mejor jugando. Y finalmente lo que está apareciendo en estos momentos como gran cambio en educación es el rol de las familias, que hasta ahora las familias tenían más el rol de, tal vez la gran decisión educativa que estaban tomando era más elegir escuela que otra cosa, y después se quedaban más tranquilas de, bueno, haber hecho su trabajo y la educación estaba más a cargo de la escuela, pero también estamos viendo en estos días la importancia de que las familias acompañen, que ayuden a los chicos a establecer sus rutinas, que puedan estar ahí, sobre todo los más chiquitos, cuando los chicos hacen la tarea, ayudándolos a construir lo que se llama el oficio de alumno. El oficio de alumno quiere decir, así como un carpintero, esto es una idea de Philippe Perrenot, el pedagogo suizo, donde así como un carpintero tiene un cierto oficio, tiene herramientas, tiene maneras de trabajar, un espacio, lo mismo para un alumno, ¿no? Ser estudiante implica poder organizar los tiempos, poder ver por dónde empezar, poder ver qué hago cuando algo no lo sé o me cuesta, dónde busco ayuda, poder incluso organizar el espacio de trabajo. Eso es algo que la escuela debería enseñar y en parte enseña, a veces mejor, a veces peor, pero esto es parte de lo que las familias estamos teniendo que reponer en estos días, sobre todo con los niños más pequeños, y es una gran oportunidad de ayudar a nuestros hijos a aprender. Es algo que después se van a llevar consigo para el resto de su escolaridad. También es una oportunidad para conocer más a nuestros hijos como estudiantes, para aprender con ellos. Las tareas en casa pueden ser algo que sintamos como una gran carga y algo que nos queremos sacar de encima lo antes posible, pero también cada tanto podemos encontrar en ellas alguna oportunidad para aprender junto con los chicos. Les doy un ejemplo de casa de los otros días. A uno de mis hijos le dieron un cuento para leer de un autor que yo no conocía y nos pusimos a explorar juntos quién era ese autor, qué cara tenía, buscamos a ver si había entrevistas de él, encontramos un video de este autor leyéndoles a otros chicos. El autor hablaba del monte chaqueño en uno de sus cuentos y nos preguntábamos, ¿cómo será el monte chaqueño? ¿Quiénes vivirán ahí? ¿Qué pinta tendrá? ¿Será lindo para ir a visitar? Y entonces nos pusimos a investigar un poquito viendo videos del monte chaqueño, de qué animales, qué plantas. Las tareas pueden ser esos tesoros que nos llevemos estos días, dosificadas, priorizadas, pero para acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje. Y lo último es pensar en los juegos y en las actividades en familia como oportunidad de aprendizaje, no solamente las tareas de la escuela. Jugar, cocinar puede ser una hermosa oportunidad de estar con los chicos un rato, aprender, que aprendan a desarrollar autonomía con ciertas cosas, que aprendan a medir, que aprendan a comparar, podemos hacer recetarios. Cualquier actividad puede ser una excusa maravillosa para aprender con esta mirada que les compartí antes del aprendizaje para la vida. Esta es una imagen preciosa de Francesco Tonucci, que seguramente lo han oído nombrar. Frato, que es un dibujante, un pedagogo italiano maravilloso, que habla mucho de los derechos de los niños. Y aquí muestran esta imagen preciosa donde el niño está haciendo el castillo de arena y está pasando un montón de cosas en su cabeza, ¿no? Y por supuesto que esto es una imagen idealizada, porque un chico haciendo un castillo de arena no es que aprende todas esas cosas, en general tiene que haber alguien más que traccione ese aprendizaje, que repregunte, que lo ayude a focalizar la mirada, a observar, pero creo que habla muy bien de la vida cotidiana como gran fuente de aprendizajes. Y con esto termino y quiero volver a la metáfora de la marea, de tratar de poner el foco en el medio de lo difícil que es esta situación y mientras vamos pensando desde el sistema educativo cómo poder acompañar los aprendizajes, cómo vamos a hacer a la vuelta de la escuela y mientras tanto para poder compensar las desigualdades que se van ensanchando. Va a haber que tomar un montón de decisiones al respecto y se está pensando en cómo hacer para que las desigualdades no se sigan ensanchando y seguir garantizando
aprendizajes en un contexto donde la escuela va a seguir cerrada por bastante tiempo más, muy probablemente, aunque todavía no hay nada definido, pero si miramos cómo viene la situación, probablemente esto todavía dure un buen rato más. Y en esa marea que se va, creo que agarrarnos fuerte a algunos tesoros como esto que está pasando con la incorporación de nuevas tecnologías digitales, por ejemplo, donde todos los docentes, todos quienes enseñamos en todos los niveles, de un día para otro estamos teniendo una suerte de capacitación docente forzosa, aprendizaje aceleradísimo, de incorporar nuevas herramientas que no por sí solas garantizan una mejor enseñanza, claro que no, uno puede dar una buena o mala clase con o sin tecnologías, pero muchas veces entrar nosotros mismos en modo aprendiz nos ayuda a estar en otra sintonía y más abiertos a repensar lo que hacemos y a ver cómo darle más vida al contenido, cómo generar propuestas de aprendizaje con más sentido, más colaborativo. Y yo creo que una vez que uno empieza a familiarizarse con otras herramientas y con otras maneras de hacer las cosas, le va tomando cierto gustito a explorar nuevas maneras de enseñar y de aprender que nos llevamos puestos como un añadido más muy importante a nuestro repertorio, a nuestra caja de herramientas como educadores, como educadoras. Así que muchas gracias por la invitación. Estoy acá un ratito más si quieren hacer preguntas. Y gracias por estar ahí. Ahí está mi usuario en las redes, que voy compartiendo en estos días muchos recursos para familias y para educadores, por si vienen bien. Bueno, muchas gracias, Melina, por tus aportes. Yo por ahí quería hacerte una consulta en relación a esto que vos planteabas respecto de lo que son los contenidos y respecto a, bueno, que en este momento es como que un poco tenemos que establecer qué es lo prioritario en todos los niveles de enseñanza. Y que siempre es una discusión de decir, bueno, el acceso que tenemos que posibilitar en estos momentos y cómo no reducir los contenidos o cómo no bajar la calidad de la educación y demás. Y yo creo que ese es un punto también bastante crítico, independientemente de qué nivel educativo estemos hablando, ¿no? Sí, ahí diste en el clavo con una cuestión muy importante en estos días y es cómo priorizar lo esencial, las grandes ideas y capacidades de cada una de las áreas curriculares o disciplinas o materias, según el nivel en el que estemos hablando, sin reducir la calidad, pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad de tener una conversación en ámbitos más teóricos o de especialistas o en alguna capacitación, pero que no tenemos la obligación ni la urgencia de tenerla, que era qué es lo realmente importante de lo que estamos enseñando. ¿Qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo esencial si enseño matemática en cuarto grado o psicología 1 en primer año o historia en segundo año de la secundaria de mi programa? ¿Qué es lo que realmente importa? Y yo vengo haciendo muchos talleres sobre esto desde antes de la pandemia, donde usamos una herramienta que a mí me resulta muy, muy útil, que se llama los círculos de la comprensión, donde hay 3 círculos concéntricos. En el círculo del centro, tomando por ejemplo una cierta materia y un cierto año, decimos qué es lo irrenunciable, lo esencial, lo que queremos que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable, se lo lleven puesto, ¿no? En 10, 15, 20 años sigan pudiendo volver a ese conocimiento y seguir pudiendo usarlo, ¿no? En la segunda circunferencia es que es importante que conozcan, pero no es lo irrenunciable, o sea, no es tan grave si todos no lo llevan. Y en la última es con qué quiero que se familiaricen. Y entonces hacemos mucho este ejercicio con profes, con directores, porque ayuda a hacer un clic de priorizar lo importante y a eso dedicarle más tiempo. Si uno mira cómo se enseña en un montón de áreas en las escuelas, en general se enseña todo con un nivel bastante superficial y se enseña mucho pero con baja intensidad. Y creo que esta pandemia, dada la imposibilidad de enseñar todo, nos está obligando a tener esa conversación y yo creo que es una conversación recontra necesaria. Y por eso, hacerse la pregunta de cuáles son los pilares de nuestra materia, de nuestra disciplina y qué es lo que se perdería a alguien que no la cursa, de su mirada del mundo, de su saber hacer, creo que es un buen camino para arrancar. Y ahí también menos es más, priorizar, pero también no dejar de dar actividades. Yo algo que estoy encontrando en algunas escuelas que trabajan con sectores más desfavorecidos o incluso de sectores medios, es que por no abrumar a las familias se retiraron, están dando muy poquitas, ¿no? Dijeron, bueno, por 2 semanas, el otro día me contaban de una escuela que, bueno, por 2 semanas no iba a dar más nada. Y parece que para los chicos, sobre todo, mantener la rutina de un poquito cada día, sin abrumar, tener
como parte de su rutina que ocuparse de aprender es un derecho irrenunciable, creo que no hay que renunciar a eso. Perfecto. Acá tenemos una consulta. ¿Algún consejo o material sugerido para incorporar el aspecto práctico e interactivo en nuestras clases virtuales? Sí, Son un desafío las clases virtuales cuando tenemos por ahí contenidos que son muy prácticos, que los que tenemos que enseñar y en los cuales hay que aprender. Ese es un gran desafío. La virtualidad a veces... Y depende mucho de qué se trate, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Mira, por ejemplo, en el área de ciencias, todo lo que es el trabajo en laboratorio, una de las estrategias para reemplazarlo es trabajar con simuladores, que hay algunos disponibles en internet donde uno puede ir cambiando variables y viendo el resultado, tratando de recrear ciertas experiencias que se hacen más físicas, ¿no? O incluso dar consignas para que los alumnos las hagan en sus casas con lo que tienen a mano o con los sensores del celular o maneras de medir y después compartan los resultados con el docente, o sea, que salgan de la pantalla y lo hagan afuera. En el caso del profesorado es muy difícil, ¿no? Porque la residencia es algo irreemplazable, ir a dar clases. En mi caso, y yo doy algunas materias de educación, estamos como los alumnos no podían ir a observar clases, que esa era la actividad práctica que tenían que hacer, empezaron a observar clases en video con cierta lógica, ciertos protocolos y estamos reemplazándolo por eso. Depende mucho de qué se trate, pero creo que parte del asunto es tratar de encontrarle la vuelta. Algunas cosas se pueden y otras habrá que dejarlas para más adelante, pero dentro de lo que se puede es buscarle la vuelta. La creatividad. Sí, ¿no? Y también sensatez, si no se puede, a ver, no decir no se puede de entrada, a veces puede ser que lo intentemos y no se pueda y bueno, habrá que dejarlo para más adelante. Acerca de la evaluación en modalidad virtual, que también es un tema como actualmente que se está poniendo bien en discusión. Totalmente, ¿no? Y es una... Hace unos días el ministro de Educación hablaba de, bueno, que esto es tiempo para aprender y después vamos a poder evaluar, pero en realidad hablaba de acreditar, ¿no? De poner nota, de ver si aprueban o no el año. Esto, si se acreditan o no los aprendizajes, yo creo que es algo para ir pensándolo y seguro va a haber más directivas de las jurisdicciones sobre eso, pero mientras tanto la evaluación, pero pensándola como una aliada del aprendizaje, ¿no? De algo que a los docentes nos permite tomar la temperatura de qué están aprendiendo y dónde están los chicos y qué les podemos dar como pistas y ayuda para seguir, es algo súper importante. Y en estos días lo que yo estoy encontrando trabajando con muchas escuelas es que lo que ayuda es poder comunicar claramente, también priorizar, ¿no? De todos los trabajos que las familias sepan, bueno, cuáles hay que mandarlos, sobre cuáles vamos a hacer una devolución. Por ahí la devolución es mandar un audio diciéndole esto está bien logrado, pero esto otro lo podés seguir trabajando. Para los docentes es muy difícil la enseñanza a distancia, no solo porque nos estamos todos teniendo que adaptar a algo nuevo, sino porque de algún modo desdibuja el tiempo laboral, ¿no? Las consultas pueden llegar en cualquier momento, todos quienes estamos con mucha vocación de que los alumnos no se pierdan los aprendizajes, trabajamos día y noche y entonces es agotador. Los docentes están muy cansados con mucha razón. Entonces también creo, organizarnos estratégicamente y comunicar antes, ¿no? Sobre qué vamos a dar devoluciones, de vuelta a priorizar estratégicamente sobre qué sí, hacer evaluaciones donde la evaluación tradicional, donde yo me podía copiar y tengo que estar presencialmente sin mirar al alumno de al lado, no sirve para la modalidad virtual, por suerte te diría, porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde trabajos domiciliarios, a libro abierto, donde los alumnos graben y se graben contando lo que aprendieron. Hay mucho ahí que de vuelta se nos mueve un poco el piso, pero en una de esas algo de esto bueno sale. Más el proceso de elaboración personal, por ahí se pone en juego ahora. Claro, totalmente. Hay otra consulta, Melina, de Lucas, que dice, hay una vieja estructura educativa caduca que intenta sobrevivir y que hoy la cuarentena pone aún más en jaque. Yo no soy tan negativa de lo caduco, ¿no? Me parece que la escuela tradicional tiene muchas cosas valiosas que las estamos viendo ahora que no podemos ir. Poder estar con otros, poder convivir con otros distintos, aprender a interactuar, incluso cada tanto aprender a frustrarnos y aburrirnos un rato si algo no es exactamente como querríamos. El vínculo emocional entre docentes y alumnos. Los docentes en Argentina
más allá de excepciones, pero lo que se ven en todas las investigaciones que hay, las que por lo menos con mi grupo venimos haciendo en estos años, es que hay algo de lo emocional y de lo vincular que está muy presente en la escuela argentina y que es muy valioso y por eso lo estamos extrañando tanto. Sí creo que esta situación pone en jaque la visión más tradicional transmisiva del conocimiento, ¿no? Donde, y sí, hacer eso a distancia, si te lo dan en tu casa y tenés cero ganas de hacerlo porque es muy árido y poco interesante, funciona menos. Y ojalá esto sea una oportunidad para mover eso. Bueno, Melina, muchísimas gracias. Ha sido un gran aporte. Muchas gracias por participar de la Semana Científica. La verdad que este tema es de suma relevancia con incorporación de las tecnologías hoy a la vida cotidiana, que por ahí un poco que se luchaba cuántas horas de tablet, cuántas horas de celular. Hoy por hoy la educación está virtualizada. Es un tema muy vigente y los aportes tuyos la verdad que han sido excelentes. Así que muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Otro evento. Hasta pronto. Saludos a todos.